para apoyar el objetivo de nuestra breve reunión y hablar un poco de esa necesidad de la palabra que tienen los jóvenes. Y como les decía, que la palabra de Dios es como agua que riega el jardín y lo hace crecer, riega los árboles y los hace crecer. Y la palabra de Dios también así es, cuando cae en el corazón de los niños, de los jóvenes, de cualquier persona, trabaja y produce y hace cosas bellas en la persona en quien cae la palabra de Dios. Es una palabra viva que edifica y que llena. Voy a compartir un momento esto con ustedes porque necesitamos hablar de cosas estables, formales de la palabra para ustedes. Algo que los afiance, que les dé fuerza, que edifique sus vidas y que en la edad que ustedes tienen, esa palabra puede ayudarles bastante para que crezcan y se sigan desarrollando en Dios con la bendición de la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa última parte del versículo que dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a hablar un poquito de esa acción, de ese actuar de la palabra de Dios en las personas. Porque el apóstol San Pablo, que le está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, le está enseñando a ellos que la palabra que ellos recibieron, la palabra que esa iglesia recibió, la cual les predicó Pablo a ellos, le dijo que esa palabra que ellos habían recibido había, dice, actuado. Y en tiempo presente le dice, actúa en vosotros los creyentes. Vamos a tomar la palabra actúa. La compartiremos un momento y espero que su corazoncito esté abierto y que el Espíritu Santo les ayude para que puedan entender y puedan ser edificados. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por haber reunido este hermoso grupo de muchachos y muchachas, de jóvenes que se han reunido, Señor, a la voz de sus líderes para venir, Señor, a hablar un poco de esa necesidad de edificarse con tu palabra. Ruego tu bendición, el Espíritu Santo bendiga la vida de cada uno de ellos, les bendiga y les haga ver y les haga experimentar esa necesidad de recibir esa palabra, de darse tiempo para esa palabra y que les abras puertas y les permitas, Padre mío, la fuerza, la ayuda, la pasión por estarse alimentando de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios que ustedes han recibido, les dijo, actúa en vosotros desde el día que la recibieron. Entonces lo que Pablo enseña es que la palabra que la persona recibe con amor, con verdad, le da cabida en el corazón. Por ejemplo, usted como un buen oyente recibe esta palabra que le estoy dando. Entonces como usted le da cabida a la palabra, usted la recibe, entra a su corazón y la cree. Y esa palabra cae adentro del corazón, cae como una semilla adentro. El texto enseña, la palabra actúa, es una palabra que enseña que la palabra trabaja dentro de la persona. Y el trabajo que hace es edificando a la persona. Se parece, hermanos, como cuando alguien hace un trabajo y a través de su trabajo produce. O en otras palabras, es como cuando una semilla se siembra en tierra. Esa semilla va a la tierra, pero esa semillita se encarga de dar fruto. Da una plantita y hace algo. La palabra de Dios, cuando cae al corazón de la persona que le ha permitido, que le ha dado cabida en su corazón, esa palabra que cae ahí, esa palabra que usted recibe, cae ahí al corazón, esa palabra se encarga de edificar, de producir, de trabajar dentro de la persona, de llenarla. De tal manera que el creyente con esa palabra, los hijos de Dios con esa palabra, prosperan espiritualmente. Son bendecidos espiritualmente por la palabra. Y la bendición que da la palabra de Dios, usted dice, pastor, pero ¿cuáles son las características de esa bendición de la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que me edifica? ¿Cómo es que produce? ¿Cómo es que en mí hace un efecto de edificación? Varias cosas le enseño. Una de las cosas lindas que le hace la palabra de Dios es que la palabra de Dios trae gozo al corazón. Le da un gozo espiritual que no se lo da cualquier otra cosa. El Espíritu Santo toma esa palabra, la aplica dentro de nuestro corazón y nos hace entender qué es lo que Dios quiso decirnos. Y usted recibe entonces un mensaje de Dios a través de esa palabra.
Y dependiendo del consejo que se le da, esa palabra también se encarga de traerle ese consejo a su vida y edificarlo. Le trae cambios, le viene transformando su vida, le trae esperanza, le trae alegría, le trae gozo, le hace sonreír, le da fuerza, fortaleza espiritual. Si está pasando momentos difíciles, momentos de prueba, dificultades, preocupaciones y aún enfermedades que estuviera pasando su cuerpo, esa palabra es tan poderosa, usada por el Señor. La toma el Espíritu Santo y esa palabra es como una pastilla, esas pastillas de vitamina, o como una buena semilla sembrada en el suelo, que se encarga de producir y hacer algo. En nosotros, cuando cae en los niños, cuando caen los jóvenes, cae en cualquier persona, al corazón de la persona, esa palabra viene y trabaja adentro, toca la necesidad de la persona. Si anda caído, esa palabra le da la bendición para reconocer su falta. Puede inspirarlo a acercarse a buscar perdón ante Dios, a buscar reconcilio, a liberarlo de alguna cadena. Es decir, cae la palabra, la persona la cree y el Espíritu Santo usa esa palabra y comienza a darte vida entonces. Te da el consejo, te da fortaleza, te da ánimo, te da alegría, te da libertad. Te hace sentirte libre, seguridad, le da paz, le da gozo. Fluyes. Y eso crece en su vida. De tal manera que los jóvenes entonces, con el consejo de la palabra, son edificados. Dios los llena, los alimenta y eso es lo que nos hace libres a nosotros. Cuando esa gente no era iglesia, Pablo les predicó el evangelio. Ellos recibieron la palabra, ellos creyeron la palabra que predicaba el apóstol Pablo. La reciben, aceptan a Cristo y se forma una iglesia. Con el tiempo el apóstol Pablo les escribe la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Y en la primera carta, en el texto que les leí, Pablo les hace ver que la palabra que ellos habían recibido, la palabra que Pablo les predicó, la palabra que Pablo les enseñó a ellos desde un principio, esa les dijo, actúa en ustedes. Oiga, qué bonito. Actúa, dice, desde el primer día. ¿Qué significa actúa? Esa palabra dice, trabaja dentro de ustedes. Entonces, mis hermanos, estoy hablando de ustedes de la importancia, del poder de la palabra. Cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo toma la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios que le dan sus pastores. La palabra de Dios que usted recibe cuando estudia la palabra, cuando escucha la palabra, entra a su vida. Esa palabra llena a los jóvenes. Esa palabra los bendice, los edifica, les cambia sus vidas. Un consejo de la palabra le puede cambiar su vida. Un texto de la Biblia, que usted lo tome y crea y que Dios le habla a través de ese texto, y es palabra de Dios para usted, su vida puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si vemos que la palabra trae esa bendición a nuestras vidas y que bendice a los niños, bendice a los jóvenes y que bendice a todos, y es la que se encarga de edificar nuestras vidas, deben apreciar la palabra de Dios. Deben buscarla. Desde aquí se les está enseñando a ustedes la bendición que hay en la palabra de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios, la bendición de Dios a través de esa palabra para nosotros. Donde cae esa palabra, donde llega esa palabra, edifica nuestras vidas. Y ustedes, como gente sabia, deben buscar maneras, buscar formas, hacer renuncia de algunas actividades que posiblemente estén haciendo que no sean de mucha bendición para ustedes, y de entonces dedicar tiempo para venir a las reuniones y para seguir recibiendo buenos consejos, buena palabra de Dios. ¿No miran ustedes la importancia de la palabra entonces? La importancia de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, la importancia de asistir a reuniones como estas, importancia de perseverar en los cultos, venir a los cultos para recibir esa palabra. Un consejito de su líder con la palabra, con la Biblia en mano para usted, es de bendición. Qué importante la palabra para el corazón de nosotros, qué importante la palabra para la gente, qué importante la palabra para la iglesia, qué importante la palabra de Dios para los jóvenes. Cómo los llena, cómo los bendice. Oigan cómo dice acá, en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Eso dice Dios. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dando a entender, mi palabra hará aquello que la he mandado a hacer. Es decir, la mandé a hacer una misión
La di con un propósito y esa palabra prosperará. Esa palabra obrará, hará cosas grandes. Habla de una acción de la palabra. Yo siento y creo que esta noche esta palabra le está despertando algo a sus vidas. Creo que le va a despertar el interés de querer recibir más palabras, de escuchar más, y le va a dar fuerza espiritual. Y les va a producir, porque ustedes que la están recibiendo con fe, y les va a ayudar grandemente. Una pregunta: ¿qué consideran ustedes que aprendimos con esta breve reflexión? ¿Aprendió algo usted? Sí, ¿verdad? Que nos inspira a buscar la palabra de Dios, porque en ella hay mucha bendición para nosotros. Yo creo que nos da a entender que nos acerquemos más a Dios para oír su palabra. Yo creo que ustedes entendieron que la palabra de Dios es de mucha bendición y que es necesario acercarnos a ella.